noches, señoras. Hoy día, miércoles. Por favor, apaguen celulares. Hoy día, miércoles para jueves. Fecha hebrea, ¿quién sabe? No, tú fue el día. ¿Qué es ahora? ¿Qué viene después de tú? 15 fue el día. El día de hoy fue 15. La noche ya es 16. 16 de Shevat, 5.772. Y de febrero es así, yo no me la sé. ¿De febrero cuánto es? 8. 8 de febrero del 12. Moray Brabotay. Tenemos una charla espectacular hoy de Lineder. Los voy a indemnizar por la de la semana pasada. Aunque seguramente estuve de viaje y no pude estar en la conferencia, pero la indemnización va a ser de algo que aprendí en el aeropuerto de Buenos Aires de regreso a México. A 10 minutos de subir al avión, aprendí algo que ha cambiado mi visión sobre la vida en nuestra época premesiánica. Ya soy otra persona. Yo regresé a México otra persona, con otra visión, y voy a compartir con ustedes este aprendizaje. Primera vez que lo digo en público. Ayer lo dije en casa de mi suegro en la reunión de Tu Bishvat, ante mis cuñados, pero no fue grabado y fue dicho muy en breve. Hoy va a ser una conferencia en forma de Zat Hashem revolucionaria. Para hacer el tema interesante y completo, porque la persona que me lo dijo en la puerta del avión era una brej que venía acompañándome al vuelo y dice, ya no alcanzamos a decir Shachrit porque vamos a tener que subir al avión, vamos a decir mejor ahí adentro, pero mientras hay 10 minutos para platicar, vamos a platicar libre toda, cada uno que diga algo. Dice, te voy a decir algo nuevo que escuché, él me lo dijo en 5 minutos, yo lo voy a transmitir aquí en 50 minutos, porque lo amplié. Si mi cabeza trabaja, cuando escucho cosas nuevas, lo relaciono con esto y con lo otro y se arma, Hazat Hashem, la novedad revolucionaria de nuestra generación. Cuando ustedes terminen de escuchar esta conferencia, van a decir, esta se debe hablar ante un público de 50.000 personas. Baruch Hashem, no tenemos 50.000, pero tenemos 14.000 oyentes registrados en la página de Shem Tov, www.shemtov.org, ahí registrados con sus correos electrónicos. Y vamos a mandar el mensaje, no se pierdan de escuchar esta conferencia de Bezrat Hashem. Rabotai, para hacer el tema un poco más, como dije, completo, nosotros nos encontramos en la recta final de la historia, de la época premesiánica. La historia del mundo tiene 7.000 años en total, del año 0 al año 7.000. Los 6.000 años primeros son los que estamos viviendo, que son frente a los 6 días de la creación. Cada día es 1.000 años. Como dice el Salmo, que él es Shanim Beneja, que yo me tomo, no está enamorada Miriam para que me diga qué Salmo es. ¿Quién sabe Salmos de memoria? ¿En qué capítulo está? Que él es Shanim Beneja, que yo me tomo, creo que es el Salmo. Si me traen un Salmo, te lo digo el capítulo. Creo que es el 99, 91. Ahorita les digo exactamente qué Salmo es. Dice ahí el Salmo. ¿Quién dijo 91? Nos equivocamos por 1.90. El Salmo 90 dice, en el versículo, Salmo 90, versículo 4, Kiel Shanim Beneja, Kiyom Etmol, Kiabor, Reashmura Balayla. 1.000 años nuestros son un día de Hashem. Y si que Hashem se encuentra, para Hashem, para los conceptos eternos, se encuentra en el sexto día de la creación, el año 5.000 al 6.000, y el séptimo día son 1.000 años Shabbat. Y es lo que decimos en el Birkat Hamazon de Shabbat, Arahamanu y Angelenu Olam Shekulo Shabbat Omnuja Lejay. Así como nosotros estamos ahora celebrando el Shabbat, que Hashem nos dé Zehut de poder llegar al séptimo milenio, que son 1.000 años Shabbat. Por eso aquellas personas que se fastidian el Shabbat, que dicen es muy largo el día, ¿sí? Imagínense ustedes qué van a hacer cuando haya 365.000 Shabbat seguidos, sin BlackBerry, sin computadoras, sin películas, sin viajes.
365,000 días seguidos Shabbat. ¿Vieron cuando toca Pesach con Shabbat, que tocan 3 días juntos? Uno dice, esto es demasiado, 72 horas. Bueno, todos esos son unos ejercicios para la época mesiánica. Cuando venga el Mashiach, el estilo de vida va a ser estilo Shabbat, sabático. Sabático así, 1000 años sabáticos. Que ya no va a haber interés de hacer nada más que hacer lo que hacemos siempre en Shabbat. Ir al templo, escuchar la Torah, escuchar una plática, hacer seudá, descansar un rato, volver al templo, escuchar una conferencia, encender las velas, apagar las velas. Eso va a ser 1000 años. Y aquel que saboreó el Shabbat, cuando lleguen 1000 años de Shabbat, lo va a saborear más y más. Y aquel que sufría el Shabbat, no quiero decir qué conflicto va a tener. Cuando estamos todos en la época final de la historia, este Galut que nos encontramos, esta diáspora que nos encontramos, se llama Galut Edom. Galut Edom. Tuvimos varios Galuyot, varios exilios. El primero fue Galut Mitzrayim, el exilio de Egipto, que acabamos de celebrar la semana pasada de leer en la Torah la salida de Egipto. Después tuvimos Galut Babel, que estuvimos en Babilonia 70 años entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo. Después tuvimos Galut Yaván, de Grecia, Yaván, y el último es Galut Edom. El que estamos ahora es el más largo de todos, Galut Esav, Alajá Esav, Sonet, con todas las inquisiciones, los holocaustos y las persecuciones y el antisemitismo crónico que padece la humanidad, que cada vez lo vemos más brotar con cualquier cerillo que lo entiende. Eso es resultado de Galut Edom. Es una regla que Edom, Esav que era el hermano gemelo de Jacob, Esav odia a Jacob. Y aunque trate de ocultarlo, a veces tiene temporadas de que son amigos, como Jacob, Esav con Jacob fueron amigos, pero en la raíz hay un odio crónico que es inexplicable, indescriptible. No puedo ahora extender mucho el tema, pero es un tema que está relacionado cabalísticamente con la fuerza del mal y la fuerza del bien. Es la oposición, la antagonía constante entre el mal y el bien. Y esa es la lucha que hay de Esav contra Jacob. Y cuando llegue el Mashiach, Galu Moshiim Lishpot, Be'at Zion Lishpot Etar Esav, van a venir a juzgar a Esav por toda la persecución que ha hecho contra Israel desde que se destruyó el segundo templo en Roma. Los romanos destruyeron el segundo templo, son descendientes directos de Esav, los romanos, hasta el holocausto, la Inquisición también eran descendientes de Esav, y Amalek, también Hitler y el nazismo, todos esos son descendientes de la estirpe Amán Arashá, que quiso exterminar la historia de Purim. Estamos ahora 29 días de Purim, también ese era descendiente de Esav. Y eso van a tener que dar juicio, van a tener que rendir cuentas. Tenemos que saber que todos estos goim van a resurreccionar. Cuando venga la resurrección, Hashem va a despertar de la tumba a Hitler, y va a despertar a Torquemada, y al rey Fernando, y a la reina Isabel la Católica, y a todos los que, porque no es justo que nada más se murieron y así se terminó todo. No, tienen que pasar juicio de todas las consecuencias que hemos sufrido, de todos los judíos asimilados y marranos que hay esparcidos por el mundo. No quiero exponer porque a donde voy en el mundo me encuentro con gente, goim, en toda Latinoamérica, que dicen que son descendientes de judíos. Que ya tienen cara de goy, conducta de goy, pero tienen alguna chispa. Dice, mi bisabuela era de España, eran marranos, eran esto. Todo eso va a tener que rendir cuenta a Torquemada. ¿Saben quién era Torquemada, no? Torquemada era el consejero, el cura de la Inquisición, que aconsejaba a la reina Isabel sobre el tema de cómo tratar a los judíos rebeldes que no querían convertirse y todo eso. Y para que sepan que Torquemada era judío converso. Era un marrano también, ¿ok? Son temas muy... Judío que se hizo goy. Entonces, nosotros estamos ahora en la recta final de esta parte de la historia. No sabemos cuánto va a durar. No va a llegar al año 6000, según lo que se ve por algunos motivos que recibimos Shabbat antes de la hora también. El Mashiach va a llegar antes del año 6000. No va a llegar justo a la hora de Shabbat. Por eso dicen que es bueno recibir el Shabbat un poco antes y están adelantando.
Estamos, el enfrentamiento que tenemos nosotros, o se puede decir la lucha que tenemos eterna y que se va a definir con la llegada de Mashiach, es la lucha contra esta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta lucha contra esta, ustedes ni se imaginan dónde quiero llegar, ni se imaginan, porque yo dije que esto va a revolucionar nuestra vida práctica. Ahora vamos a ver cómo se va a armar todo. Esta lucha contra Esav está reflejada en una descendencia de Esav que se llama Amalek. Eso seguro ya lo han escuchado. Amalek, leímos la historia de Amalek la semana pasada en la Torá. Amalek fue uno de los descendientes de Esav que vino a guerrear contra Israel cuando Zahor et asher asa lecha Amalek baderech betzatechem mi Mitzrayim, después de la salida de Egipto. Después del cruce del Mar Rojo, antes de recibir la Torah en el Inter, hubo 49 días desde que salimos de Egipto hasta que recibimos la Torah. En el Inter vino Amalek para guerrear contra Israel. Fue una guerra muy peleada, difícil, y tenemos una mitzvah una vez por año, un Shabbat antes de Purim, que va a ser dentro de 3 semanas, 3 Shabbatot próximos, un Shabbat antes de Purim, de recordar lo que hizo Amalek. Y se acuerdan ustedes cuando están en el templo y dicen la palabra Amalek y todos golpean así. Cuando dicen Amán era nieto de Amalek también. Tenemos una guerra contra Amalek y Dor, hasta la llegada del Mashiach. Fue el error que hizo el rey Shaul, que no cumplió con la misión de exterminar a Amalek. Amalek es la bandera de Esav, enemigo eterno del pueblo de Israel. Trajimos en una conferencia de años anteriores, según la pueden escuchar en internet, pruebas de que Hitler y toda la SS eran descendientes de Amalek. Hay varias pruebas porque hay cosas características que caracterizan a Amalek y Hitler tenía esas características, es muy probable. Entonces lo leímos en la Torá la semana pasada en la Perashá. Esa Perashá que leímos la semana pasada se lee el mero día de Purim en el Knis. Y un Shabbat antes de Purim leemos Perashá Zahor et asher asa lecha Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. Además, tenemos una mitzvah, mejor dicho, no es obligación, es correcto recordar 10 cosas que hay que recordar todos los días. ¿Sí se la saben? Eso es más importante que Perek Shirah. El que dice Perek Shirah no cumple con ninguna mitzvah de la Torah. No hay ninguna parte en la Torah. No hay ninguna parte de la Torah que dice lean Perek Shirah. Pero sí dice la Torah, recuerden estas 10 cosas. ¿Cuáles son las 10 cosas que hay que recordar todos los días? ¿Cuáles son? ¿Las recuerdan de memoria? La primera es Yetziat Mitzrayim. Ahí llegó la mora. La segunda, Shabbat. La tercera, Man. La cuarta, Amalek. Muy bien. Y la quinta, Mahamad Har Sinai. Vamos a quedarnos ahí, porque estas 5 están entre la perashá de la semana pasada y la perashá siguiente. Las 4 primeras están en la perashá de la semana pasada. Y Yetziat Mitzrayim, la semana pasada leímos Vayí de Shalach Paró el Ta'am saliendo de Mitzrayim. La semana pasada, la Shirah, muy bien. Esa sí es de la Torah, no Perek Shirah. Shirah es de la Torah. Shirah Hadashah Shibehu Gulim, esa sí es de la Torah. Shirah, Perek Shirah no es de la Torah, seguro. Entonces es más importante leer la Shirah Tayam, Adi Ashir Moshe, que Perek Shirah. ¿Okay? Entonces leemos Yetziat Mitzrayim, Shabbat. Salió la semana pasada porque fue cuando se entregó el Shabbat antes de los 10 mandamientos. Cuando se le dijo el día viernes va a caer doble porción y el Shabbat no va a caer porque no pueden salir a recoger la parnasá el día del Shabbat. Está en la penación. El man, que Hashem manda a la parnasá diario, el que da la vida da el sustento, la fe que tenemos que tener, eso es en la semana pasada de Maná. La cuarta, la guerra de Amalek. Y la quinta, Mahamad Har Sinai, que se va a leer la perashá de la semana que viene, la perashá Yitro, Kabbalat Torah. Perdón, estamos en la cuarta, Milchemet Amalek. Tenemos que recordar todos los días una mitzvah, no es obligación y no es pecado, no es haram el que no lo hace, pero si quiere hacer algo bueno, se recuerde estas 10 cosas todos los días. La cuarta de ellas es la guerra de Amalek, Milchemet Amalek. Por supuesto, cuando dice que hay que recordar la guerra de Amalek, es
los mensajes que acompañan a esto, porque si no, no tiene ningún sentido recordar la guerra de Amalek. Hay mensajes que acompañan a este recordatorio. Así como hay mensajes con la salida de Egipto y con el Man y con el Shabbat, hay mensajes que acompañan a la guerra de Amalek. Y hoy vamos a sacar un mensaje revolucionario importado del aeropuerto de Ezeiza, Argentina. Como les dije, 10 minutos antes de subir al avión, salió esta bomba. ¿Okay? Este mensaje bombástico que va a revolucionar la conducta de todos los que están presentes y los que van a escucharlo por internet también. Rabotai, en esta guerra dice el pasuk, vayabó Amalek y vino Amalek. Les aclaro que no voy a abarcar todos los mensajes de la guerra de Amalek, los pueden encontrar ustedes. Acá viene un comercial en Shem Tov de la Perashá de Shalach, el libro Éxodo. Ahí van a encontrar ustedes 10 cosas que se aprenden de la guerra de Amalek. Pero esa, la que voy a decir ahora, no está. Porque yo no la sabía. ¿Cómo la voy a poner algo que no sé? Por eso la Torah se repite cada año y aprende uno nuevo. Y de veras me siento yo un ignorante antes de haber sabido esto. Me siento un neófito. Si parece que nací de nuevo. Con este Hidush valió la pena y les conviene a ustedes que Jajam viaje. Porque viene con novedades. Esta es una novedad revolucionaria. Dice la Torah, vayabó Amalek, y vino Amalek, bailajem en Israel Birsidim, y guerrió contra Israel. Estoy leyendo Éxodo 17, versículo 8. Guerrió contra Israel en Refidim. Vayomer Moshe y Yehoshua. Ahora pongan atención, le dijo Moshe a Yehoshua. ¿Quién era Yehoshua? El alumno de Moshe. Le dijo Moshe a Yehoshua, dejar lano anashim, selecciona soldados, anashim, Vetsei lahem ba Amalek, y sal a guerrear contra Amalek. Mahar, mañana, va a ser la guerra, Anojin y Tzab al Rosh Agivah, yo voy a estar parado arriba de la montaña. Umatea Elohim Beadí, y voy a tener la vara, el bastón, el que hizo los milagros en Egipto, lo voy a tener conmigo. Payat Yoshua, hizo Yoshua, Kasher amarlo Moshe, como le había dicho Moshe. Leilahem ba Amalek, de guerrear contra Amalek. Moshe Aarón Behur, Moshe Aarón y Hur, Aarón era el hermano de Moshe, Hur era el sobrino de Moshe, hijo de Miriam. Moshe Aarón Behur, Alú Rosh Agivah, subieron a la cima de la montaña. De allá. ¿Y cómo funcionaba esta guerra? Kasher y Arim, Moshe y Adó, cuando levantaba Moshe las manos, Moshe tenía la mano levantada, de Gabar Israel, iba ganando Israel la guerra. De Kasher y Aniah, cuando bajaba las manos Moshe, iban perdiendo. Allá abajo estaba el campo de batalla, arriba estaba la torre de control, en la montaña, así hay que mirarlo. La torre de control. Moshe Rabbeinu tiene las manos alzadas, van ganando. Se le caen las manos a Moshe, van perdiendo. Vive Moshe que Bedim, y las manos de Moshe estaban muy pesadas, Moshe no podía aguantarlas, se le estaban cayendo las manos a Moshe. Vaikhu Eren, tomaron una piedra, Aarón y Hur, Vayasimu Tachtav, se la pusieron abajo de Moshe, Vayeshev, para que se siente que pueda aguantar con las manos levantadas. No sé si ustedes han hecho aquarobics. ¿Han hecho aquarobics? Bueno, yo empecé ahí porque es bueno, es saludable. La parte más difícil de la aquarobics cuando te dice así, no la bajes, ¿verdad o no? Se te cae, ¿verdad o no? Las manos de Moshe estaban muy pesadas, Vaikhu Eren, de una piedra, Vayeshev se sentó Moshe para poder aguantar las manos. Aarón de Hur, Aarón de la derecha y Hur de la izquierda, Kamehu Beadab. Le tenían que apoyar las manos a Moshe para que no se le baje. Mizeh Had o Mizeh Had. Uno de un lado y otro de otro lado. De ahí se aprende que el Hazán de Rosh Hashanah y Kippur tiene que tener dos ayudantes, uno de la derecha y uno de la izquierda. Ahora aquí, porque es la guerra que lleva el Hazán arriba en el Shamaim contra los representantes de Amalek y arriba. El Hazán tiene que tener uno a la derecha y uno a la izquierda. Y le agarraban la mano así, de allí a la de Muná, y Moshe estaba con fe en Boreolam hasta la puesta del sol, Adbo Hashamesh. Era para definir la batalla en la puesta del sol. Y entonces, vaya Halosh Yoshua, debilitó Yoshua a Amalek y a su ejército, le fija, los pudo acabar. Halosh, sí, no los acabó, tiene razón. Rashek y Borab, dice Rashi.
pudo cortar a los jefes de batalla de Amalek, pero a los soldados con todos no pudo, quedó ahí. Vayomer Hashem el Moshe, le dijo a Hashem Moshe que todo Zot Zikaron Basefer registra esta guerra en un libro, en el libro de la Torah registra esta guerra. Decim Beoznei Yoshua, y aclárale en los oídos de Yoshua. Yoshua iba a ser el que iba a entrar a Israel a conquistar. Ponle en sus oídos esto. Kimahoem he zecher Amalek, que borraré al recuerdo de Amalek, mitachat hashamayim, debajo del cielo. Ahí ven Moshe Mizbeach, construyó Moshe un altar en agradecimiento a Hashem por el milagro de la batalla, la primera guerra que libró el pueblo de Israel como pueblo después de la salida de Egipto. Vaikra Shemo, y llamó a ese Mizbeach Adonai Nisi. Hashem es mi bandera, Dios es mi bandera, Él es mi bandera, con Él triunfé. Vayomer, y dijo Moshe, Kiyad al-Keska, quiso poner la mano sobre el trono de Dios, este Amalek. Milhamá al Adonai va Amalek, midor dor. Guerra de Hashem contra Amalek hasta el final de las generaciones. Para la última generación. Eso se leyó en la Torá el Shabbat pasado. Eso se va a leer en la Torá exactamente de hoy en 4 semanas. Purim es día miércoles. Creo, ¿no? Que es miércoles Purim, chequen en el calendario, me dicen. Mago checa si es Purim, es día miércoles. Martes en la noche creo que es Purim, día miércoles. Se va a leer en la Torá el día de Purim, se lee esto que les leí yo ahora. Y un Shabbat antes de Purim se va a leer la Perashat Zachor et asher asah lecha Amalek, que está en Deuteronomio, que así se recuerda lo que te hizo Amalek y jamás te lo olvides. ¿Está bien? Aquí el Ramban Nachmanides hace un comentario. Aquí hay una pregunta, primera pregunta inicial. ¿Por qué Moshe le dijo a Yoshua, ve tú a la guerra? ¿No tenía que ir Moshe a pelear? Cuando fue la guerra contra Sihón y Og Morá, los dos gigantes que el mundo les temía, una guerra posterior, 40 años después, ¿quién fue el que derribó a Sihón? Moshe mismo salió al frente de batalla y le dio a Sihón y lo derribó, como cuenta la Gemara. ¿Y por qué aquí Moshe no va a pelear? Moshe, acá todo con Amalek. No inventen, por eso. No inventemos. Entonces, primera pregunta que hay que investigar. ¿Qué le pasó a Moshe? Le dice, la primera guerra le dice a su alumno, Yoshua, ve a pelear tú. ¿Y tú qué, Moshe? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Segunda pregunta, supongamos que hay una causa que ahora vamos a ver en el Ramban Nachmanides. Hay una causa de que Moshe no debía de ir. ¿Ok? Pero ¿por qué Yoshua? Yoshua era su alumno, no era su jefe de ejército. Yoshua era alumno de Moshe. Si un jajam tiene un problema con el gobierno, le va a decir a su alumno, ¿cómo? ¿Cómo? A miércoles de la noche. Entonces, ¿cómo ahora se va a leer la Megilá? Ahora en 4 semanas exactas se va a leer la Megilá de Purim, jueves es Purim. Hoy va a ser Tanit Esther. ¿Por qué Moshe mandó a Yoshua y no a algún jefe de guerra que supongo que había? Yoshua era muy pequeño, según lo que trae Yoshua Nai. Era pequeño. Esta pregunta es la pregunta del Zohar. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Morá? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y Efraín qué tiene que Efraín no es Binyamin? No. Yosef sí se hincó ante Esaú. Estaba cerca, amor. ¿Quién lo hijra? Binyamin. Pero este no era de Binyamin, es de Efraín. Efraín es hijo de Yosef, no es de Binyamin. Estaba muy cerca, amor. Yo pensé que ya le había atinado. Bueno, ahí va, por ahí va la cosa. Rabotai. Por ahí va, ahorita viene el mensaje revolucionario, ahí va. Todavía no llegó al aeropuerto de Argentina. Todavía estoy en la Torá, año 2448 de la creación, 30 días después de la salida de Egipto, viene una Amalek a pelear contra Israel, y en esta guerra tenemos que recordarla todos los días, y especialmente una vez al año, y aquí hay algo que se necesita analizar. ¿Por qué Moshe no va él mismo como fue en otras guerras que fue él mismo? Y él fue el que definió la batalla, con Sihón y con Og, ¿por qué aquí mandó a ellos? Y segundo, si había una causa, ¿por qué a Yoshua y no a otros? Yoshua era muy chavo, y aparte era su alumno, Yoshua no era estratega militar. Entonces, ¿por qué lo mandó a Yoshua? El Ramban Nachmanides dice acá lo siguiente, escuchen lo que dice Ramban, es muy importante por el mensaje final que quiero dar hoy,
respecto a nuestra conducta en la recta final de la historia. El que quiere sobrevivir, el que quiere lograr Bezrat Hashem llegar a los días del Mashiach, hoy va a escuchar algo revolucionariamente novedoso. Jamás grabado y pocas veces he escuchado, porque he escuchado muchas clases de Torah en mi vida y no había escuchado esta novedad revolucionaria. Hoy me metí en internet a buscar de dónde proviene la información de esta verdad que me dijo. Me dijo que él la escuchó en una de las Shan Knis, de dónde proviene, y encontré la fuente y ahora se las voy a decir. Nada más déjame ir por paso. El Ramban Nachmanides dice así: Gatam Shetivá Moshe et Yoshua leilachem b'Amalek. Dice Ramban Nachmanides, estuvo hace 750 años en España. ¿Por qué Moshe le ordenó a Yoshua? No, espérate, ¿por qué no fue él? Ba'avur sheitpalel hu b'inziut kapaim al Rosh Hagivah. Porque él quería rezar. Moshe sabía que necesitaba rezar para ganar esta guerra. Entonces dijo, yo trabajo arriba y tú trabajas aquí abajo. Entonces Moshe quería subir a la montaña para rezar. Si Moshe iba a ir a la batalla, no podía rezar, no puede hacer las dos cosas. Entonces dijo, tú ve a guerrear y yo subo a rezar. Ve a Sham y subió a la montaña. ¿Por qué subió a la montaña a rezar? ¿No puede rezar abajo? Et Israel Hanilhamim, para ver a los soldados desde arriba, la torre de control, como le dije antes. Beachina y no aleem de Tobá, y Moshe le está dando bendiciones todo el tiempo a los soldados desde ahí arriba. Vegam hem ir'u oto por escapaba Shamaima, y también los soldados que vean a Moshe como está rezando con las manos arriba, Umarbe Bitfilá de Irsejubo, eso les dé más fuerza a los soldados en la guerra. Y yo sí fue me figura. Cuando sabes que hay un jajam del tamaño de Moshe Rabbeinu rezando por ti, entonces te da más fuerza. Y lo veían, los soldados lo veían a Moshe como estaba rezando, y eso te da más fuerza de seguir adelante. Ubepirke Rabbi Eliezer Oz. El Ramban Nachmanides cita algo del Talmud, que estuvo 1000 años antes del Ramban. Pirkei Rabbi Eliezer dice, Kol Israel yatu chutz la'olem. No solamente los soldados fueron al frente de batalla, pero todo Israel salió de sus casas, 600,000 personas con mujeres y 3 millones de niños. Todos salieron afuera de la casa. De Raúl Moshe, y veían a Moshe como rezaba en la montaña. Cuando veían que Moshe se arrodillaba, ellos también se arrodillaban. Cuando Moshe hacía así, Nafelpanav, también ellos hacían así. Cuando Moshe abría las manos así, todos levantaban, imagínense, Moshe está en la montaña, hace así, todo Israel hacen así. Y ellos copiaban, Moshe era como un hazán, que va enseñando a la gente qué tienen que hacer. Ahora hay que rezar acostados, ahora hay que rezar parados, ahora se echan al piso, ahora levantan las manos, ahora lloran. ¿Sí? Ven por sí y ven. Que Shem Sheshaliach Tzibur Mitpalel, Kach Kol Ha'am Onim Acharab. Así como el hazán, cuando dice algo, todos hacen igual, copian lo que él hace. Así todos. Y pida Kadosh Baruj Hu et Amalek et Amo Be'ad Yoshua. Ese es el midrash que trae el Ramban. Veimken yeh tam umatea Elohim be'adi kinan shlemat. Bueno, dice acá, ¿y por qué tanto? En la guerra de Sijón, esto yo lo extiendo. Pregunta Ramban, en la guerra de Sijón y Og, que fue después con los dos gigantes, Moshe no rezó. Quizá puso a otros a rezar. Y él fue al frente de batalla. Y no hubo todo yo me voy encima de la montaña, ustedes copien lo que yo hago, hagan igual que yo. ¿Por qué tanto? Vaya cola iñana desha hasta Moshe Rabenu. ¿Por qué Moshe estaba tan preocupado por esta guerra que necesitó, aparte de la estrategia militar, la estrategia espiritual? ¿Por qué? Porque Amalek era un pueblo muy fuerte y temeroso. Era famoso, una potencia mundial. Era conocido en el mundo que nadie podía. Eran bárbaros. Los Amalekim eran bárbaros, que no sabían que había. De Israel, y el pueblo de Israel que salían recién de Egipto, eran esclavos, no eran soldados. En Amelume de Milhamá, no eran soldados adiestrados a la guerra. Veló Raúl Otanolan, en su vida vieron un frente de batalla. No eran soldados entrenados. Como dice Peninahem Am, Virotam Milhamá. Vehu Ayef Yage, además venían cansados del viaje. Que Al Ken Pahad Mehem, por eso Moshe tuvo miedo de este enemigo.
Beutzrach lekol hatefilá veatejina azot. Y necesitó tanto rezo y tanta súplica y tanta estrategia espiritual, sobrenatural, para enfrentar a este enemigo. ¿Está bien? Y ahora viene la bomba, no, todavía no llega a Seiza. Viene la bomba del Rambam. El Seiza es el aeropuerto de Buenos Aires. Reitajen, dice el Rambam, Reitajen, podemos decir también, agregar algo más, ¿por qué Moshe Rabbeinu estaba tan asustado de esta guerra y tuvo que usar tanta estrategia? Shepahad Moshe penit gaber beharbo. Moshe le tuvo miedo a la espada de Amalek. No le tuvo miedo a la espada de Sihón, y a la de Og, y a la de Amón y Moab. Todos sus pueblos Moshe no les tuvo miedo. Y no solamente eso. Moshe le dijo a Yoshua, cuidado, no tengas miedo. Cuando entró a la guerreada, le dijo, cuidado, no hay que tener miedo. En esta, ¿por qué sí tuvo miedo? Mi peneje yotoham nohel ajerev mi birkat azaken sheamarlo dar harbeja tihyev. Porque el papá Isaac, el abuelito Isaac, cuando repartió las bendiciones, le dio la bendición a Jacob, a Esav le dijo, con tu espada vivirás. Quiere decir que Esav tiene la bendición de su padre Isaac en la espada, que en la espada es superior a todos. ¿Me entendieron el problema? Todos los goyim no tienen esa verajá, esa peculiaridad. Son normal, como cualquier otro. Entonces ahí Moshe dice, voy a pelear contra el gigante Sihón, pero Esav, que viene con una espada, respaldo del abuelo Isaac, a eso le tuvo miedo. Moshe no le tiene miedo a la espada cualquiera. Una espada respaldada por el abuelo Isaac. Que amilhamá min hamishpaha azot, porque la guerra de esta familia, la familia de Amalek, y Arishoná ve'aharoná de Israel, es la primera guerra que pasó el pueblo de Israel como pueblo, y va a ser la última que va a pasar el pueblo de Israel como pueblo. La primera guerra de la historia del pueblo como pueblo fue esta, y la última que vamos a tener antes del Mashiach, cuando se acaben las guerras, va a ser contra este pueblo también, Amalek. Que Amalek misera Esav, porque Amalek es descendiente de Esav. Umimenu ba elenu amelhamá bereshit hagoim. Y de él vino la primera guerra de la historia del pueblo de Israel. Umizar'o shel Esav haya lanu agalut ve'ahurban ha'acharon. Y de la descendencia de Esav vino la destrucción del último del segundo Betamigdash y el último galut que estamos ahora, la última diáspora. Kasher yomru rabotenu, como dicen los hajamim en el Talmud, shanahnu hayom begalut Edom, que nuestro galut es galut de Edom, de Esav, de Kasher yenutzahu, y cuando sea vencido Amalek, veyehaleshu, y se va a debilitar él, ve'amim rabim, y muchos pueblos que lo van a acompañar, ni bashale olam, será nuestra salvación eterna. Kasher Amar, como dice el Pasuk, Ve'alu Moshim Be'ad Sion, lo decimos en la Musaf de Rosh Hashanah, Ve'alu Moshim Be'ad Sion, Lishpot et Esav, entonces va a estar Adonai Amelujá, cuando pase el juicio de la descendencia de Esav, entonces Dios será rey para siempre. Leiné, con esto termina el Rambam. Kasher asu, kol asher asu Moshe y Yoshua y Maem, todo lo que hizo Moshe y Yoshua en esa guerra, en la primera guerra de la historia, y asu Eliyahu Anaví Umelech HaMashiach Ben Yosef Inzaram, van a ser Eliyahu Anaví y el rey del Mashiach contra la descendencia de Amalek en la última guerra. Alken, por eso Itametz Moshe Badavar, Moshe le dio mucha importancia a esta guerra más que a cualquier otra, porque sabía que esta es la primera guerra y esta es la última guerra de la historia del pueblo. Por eso se necesitaba tefilá, Moshe le tenía miedo a la espada de Esav, porque la espada de Esav viene bendecida por el abuelo Isaac. Y el mismo abuelo Isaac, cuando bendijo a Esav con la espada, ¿qué bendijo a Jacob? Jacob, Kol Jacob. Dijo, tú vas a tener, tu espada va a estar en tu boca. Así le dijo. Entonces dijo, si este viene con la espada, que es la fuerza del abuelo, yo lo tengo que contrarrestar con la boca, que es la fuerza del abuelo, que nos dio a nosotros. Por eso también tienen que ir a la guerra. Mandó a Yoshua a la guerra,
pero la fuerza principal va a venir con los rezos. Me subo arriba de la montaña y millones de niños rezan conmigo, los 3 millones de niños judíos que habían, 300.000 adultos más las mujeres, todos van a rezar conmigo, porque esta es nuestra fuerza. Ellos vienen con la bendición del abuelo de la espada, y yo voy con la bendición del abuelo de la tefilá, sin descuidar, que aquí la guerra también, mandó a Yoshua al frente de batalla. Esto ya nos está dando una pauta mayor a la importancia y a la trascendencia de la guerra de Amalek para nuestra sobrevivencia en la recta final de la historia. Por eso, Rabotay, hoy a 30 días del Purim, que se va a leer esta perashá, y se va a leer Zahor, va a esta conferencia. Todavía no les digo ni rasgos de a lo que quiero llegar. Después de que ya sabemos esto, la trascendencia y la importancia de esta guerra para la recta final de la historia del pueblo, volvemos a la pregunta: ¿por qué Moshe no va a pelear? Ya explicamos por qué. Porque él tiene que rezar, se necesita rezar. ¿Por qué manda a Yoshua y no manda a otro? Bien, bien, estás cerca, muy bien. Muy bien, eso estaba esperando yo, ¿Quién le dijo eso a la Mora Miriam? Lo estudió, sí, pues está en la Gemara, borrada atrás, así de grande, mire que Gemara, en la hoja 123, columna 2. ¿Dónde está escrito eso? Bueno, acuérdese dónde, ¿en qué parte, dónde? No, pero ¿en qué parte dice eso? Cuando Jacob está trabajando con el suegro, Jacob, el patriarca, trabajó 7 años por la primera esposa, le engañaron, dijo trabaja otros 7, igual que los hombres de hoy, trabajan por sus esposas, gratis, le trabajan al suegro gratis, sin sueldo. ¿Dónde hay hombres enamorados como estos? ¿Dónde? Así dice la Torá, de tan enamorados que estaban ni sentía el trabajo. 7 años primero, 7 años segundo. Tenía los 14 años. Le dice Jacob al suegro: ya te trabajé, ya te pagué las 2 esposas, déjame ir. Le dice el suegro: me fue muy bien desde que tú viniste. Mis negocios crecieron, no quiero que te vayas. Yo soy muy supersticioso y creo que tú me trajiste la buena vibra, la buena suerte, y no quiero que te vayas. Dice: dime cuánto quieres ganar. Ahí fue cuando Jacob le dijo: no quiero ganar, el porcentaje, todo eso. Y el suegro era un suegro muy difícil, no ha habido en la historia el que se queja del suegro o la suegra, no, que se consuele cuando vea, no ha habido un suegro más difícil que el suegro de Jacob, nuestro patriarca. Él enseña su educación para aquellos que se quejan. Y Jacob la sobrellevó, hasta, sí, Vayika Asher Yaledá Rachel et Yosef, así fue. Y fue cuando Rachel, Jacob tenía 2 esposas, él quería a Rachel, la engañaron, le dieron a Lea, Lea tuvo 6 hijos, Rachel tuvo 2, Yosef y Binyamin. Dice la Torah: Vayika Asher Yaledá Rachel et Yosef. Y fue cuando tuvo Rachel a Yosef, Vayomer Jacob el Labán, le dijo Jacob a Labán: Shalejeni, ya me quiero ir a casa de regreso, ya es hora de quiero darme a mi esposo, dame todo lo que tengo y me quiero regresar a casa de mis papás, a la tierra de Israel. Jacob estaba en Halab, en Irán, en Damasco, por ahí, en el norte que era Mesopotamia, por esos países. Pues ya quiero regresar a casa, con mi familia. Mi papá no conoce a sus nueras, ni a sus nietos. Papá no lo conocía, Isaac no conocía ni a sus nueras, 4 nueras de un hijo, ni a sus nietos, 11 nietos. Le dijo: ya me quiero ir. Bueno, pregunta a la Gemara: ¿por qué? Dice: y fue cuando tuvo Rachel a Yosef, le dijo: me quiero ir. ¿Por qué no le dijo un año antes, o 6 meses antes, o 6 meses? Jacob tenía mucho miedo de regresar a casa. ¿Qué miedo tenía de regresar a casa? ¿De quién tenía miedo? Dice: me escapo de uno, me agarra otro. Dice: me escapo del suegro y me agarra el hermano. El hermano lo estaba persiguiendo de muerte, le tenía Esab, el que estamos hablando. Digo: ya no sé, Guatemala y le pongo en Guatepeor, yo no sé cuál me conviene más. ¿Sí? ¿De cuál me salgo? ¿Y a cuál entro? Jacob tenía miedo de regresar a casa, por eso nunca le pidió al suegro: ya me quiero ir. Porque no es así. Cuando nació Yosef, dijo:
dijo, ahora sí. ¿Por qué? Porque hay una tradición milenaria, que Esab y la descendencia de Esab caen en manos de los hijos de Yosef, de la descendencia de Yosef. Como dice el pasuk, ahora sí, muy bien la morá, y le voy a preguntar a la morá dónde está el pasuk, si me contestan doy 1,000 pesos al momento. ¿Y dónde está? ¿Dónde? ¿En qué profeta? ¿En qué profeta? ¿En qué? Obadías capítulo 1. Obadías capítulo 1 dice, sí, me esperaba un poquito, lo buscaban en el iPhone, y lo encontraban. Okay. Dice el pasuk, Vehaya bet Yaakov esh, ubet Yosef lehavá, ubet Esab lekash. Cuando venga el Mashiach, va a ser Yosef la chispa, la flama, y Esab va a ser como paja. ¿Vieron la paja ante la flama como se desvanece? ¿Vieron el fuego cuando quema campos? Así va a ser. Esab va a ser como paja y Yosef va a ser el fuego, la flama. Jacob sabía eso. Había una tradición milenaria que Yosef es flama y Esab es paja. Entonces, mientras no había nacido Yosef, Jacob tenía miedo de regresar a casa, porque está Esab. Ahora que ya tiene a Yosef, le dijo al suegro, ya quiero regresar a casa. No le contó todo esto. Ya quiero regresar a casa, y Jacob sabía que tiene ya la defensa. La defensa es su hijo Yosef. ¿Ok? Entonces, ahí va. Entonces, van 200 años después, 250 años después, viene un tataranieto de Esab a pelear contra el pueblo de Israel. Y Moshe Rabbeinu tiene miedo de este enemigo porque sabe que es el primer enemigo y el último del pueblo de Israel. No es una guerra común esta guerra, no es como todas las demás guerras, no tuvo miedo Moshe. Ahí fue a pelear y él mismo fue. Acá Moshe necesitaba muchos rezos porque venía con la espada del abuelo, que le dio la verajá del abuelo Isaac. ¿Verdad o no? Dice Moshe, yo no voy, yo voy a rezar con todo el pueblo. ¿A quién mando? Necesito un nieto de Yosef. Yoshua era de Mate Efraim, Osea Dinun, era descendiente de Efraim, que Efraim era el hijo de Yosef. Por eso Vayomer Moshe de Yoshua, le dijo Moshe a Yoshua, Vayahalosh Yoshua, castigó a Yoshua, Vayomer Hashem que todos los de Yoshua hablan los... ¿Por qué? Porque la contraparte de Esab es descendencia de Yosef. ¿Está bien? Hasta acá. Hasta acá, vamos bien. Ahora viene aeropuerto. Ahora sí, los últimos 10 minutos es esto, a esto que todo lo que le dije hasta ahora, casi no es nada nuevo para mí. El 90% de lo que dije yo ya lo sabía. Ahora viene la bomba. Yo sabía siempre que es sabido que la descendencia de Esab caen en manos de la descendencia de Yosef. Eso sí lo sabía, está en la Gemara, Baba Batra, 123 columnas. Y por eso Jacob le dijo a Labán, ya me quiero ir, ya nació Yosef. Y ahora me salió lo nuevo, que por eso Moshe le dijo, manda a Yoshua. ¿Por qué Yoshua? Porque es descendiente de Yosef. ¿Está bien? Acá viene la pregunta. ¿Y por qué la descendencia de Esab cae solamente en manos de la descendencia de Yosef y no en manos de Reubén, de Shimón, de Yehudá? Yehudá era el león, Yehudá era el león. Arié, el Mashiach, ¿saben que el Mashiach no es de Yosef? El Mashiach es de Yehudá, David Amelech es de Yehudá. Esab no cae en manos de ningún jefe de batalla que no sea de la descendencia de Yosef. Tiene que ser descendiente de Yosef para combatir a Esab. Para combatir a otros enemigos puede ser cualquiera, pero para combatir a Esab es descendencia de Yosef. Esta pregunta a mí jamás se me había ocurrido y esta fue la que me preguntó este abrez que venía conmigo en el vuelo. De casualidad él iba para otro lado, iba a Caracas. Yo también hice escala en Caracas y me dice a 10 minutos de subir al avión, 8:20 de la mañana, no alcanzábamos a poner el tefilín porque ya había que subir al avión. Me dice, vamos a hablar de Torah. ¿Por qué la descendencia de Esab cae únicamente en manos de Yosef? La mora quiere decir su opción. Esa no es para mujeres, esa conferencia.
Sí, puede ser, puede ser. Hay algo por ahí también, pero esa es otra conferencia. Probablemente la diga antes de Purim. Pero ahora voy por otro rumbo Bishlar, que por eso ni se lo sueña. Entonces yo me lo sabía. Ahora viene lo nuevo, la botella, lo nuevo. Ay, 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 ay. Cuando Jacob regresa de casa del suegro con la defensa que llevaba, que era su hijo Yosef, estaba más protegido. Dice la Torá que Jacob se preocupó cuando escuchó que venían 400 soldados con Esaú. Vairá Jacob meot. Jacob tuvo mucho miedo. Ahí es serlo. ¿Qué miedo tuvo? Dice la Torá. Jacob, el patriarca Jacob tiene miedo. Dice, ¿cómo que Hashem le había prometido? Dice, Hashem le había prometido que lo va a proteger, lo va a cuidar. ¿Qué miedo tiene un patriarca como Jacob? Shema y Groma Het. Porque quizá va a provocar el pecado. Algún pecado puede ser, aunque Hashem le prometa a la persona cosas, pero la persona tiene que crear recipientes para recibir esa promesa. Y si uno no crea los recipientes necesarios o perfora el recipiente, pues aunque Hashem ya se lo prometió, pero no hay, es como el banco te tiene que hacer una transferencia y si tu cuenta está bloqueada no entra la transferencia. Entonces, hay cosas que bloquean las transferencias. Jacob tenía miedo que algún pecado puede haber frenado la protección de Hashem hacia él. No dice los pecados, el pecado. Shema y Groma Het, el pecado. ¿Cuál pecado? Dice la Gemara, este pecado, ¿qué? Que en esos 22 años que Jacob estuvo en casa del suegro, su hermano Esaú estaba atendiendo a su papá. Esaú atendía a papá día y noche, le traía desayuno, comida y cena, le traía café. La Gemara dice que se vestía ropa especial. Esaú era extremadamente sobresaliente en el respeto al padre. Y Jacob, esos 22 años, estuvo ausente de su papá. No había ni siquiera BlackBerry para mandarle un mensaje, papá, estoy bien. No había correo. El papá, ¿dónde está Jacob? No sé, futuro incierto. Se fue escapado de su hermano. No sabe, se casó, no se casó, tuvo hijos, tiene cuántos tiene. No sabe nada de su hijo. Jacob tenía miedo que la falta de Kibud Abaem, la falta de respeto a su padre y a su madre de parte de él, y por otro lado de parte de Esaú, el extremado respeto al padre y a la madre, eso sea fatal a la hora del enfrentamiento. Ese era el miedo que tenía Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Está escrito en el Zohar que ese respeto al padre y a la madre que tuvo, al padre, mejor dicho, que tuvo Esaú, es lo que le da el derecho a existir hasta el día de hoy. Todo el poder que tiene Roma, todo el poder que tiene Amalek, todo el poder que tiene la descendencia de Esaú, todo el derecho que tienen sobre la tierra de Israel, que estuvieron ahí en las cruzadas, estuvieron 700 años, estuvo a manos de los cristianos católicos, estuvo la tierra de Palestina, todo lo que tienen ellos derecho sobre el mundo, sobre la potencia que tienen, es solamente, le están dando la recompensa a Esaú de qué tan sobresaliente fue en el respeto a su padre. A su padre. ¿Está bien? Ay, 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 ahí va, 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 ahí vamos. Ahora, Rabotai, de todos los hijos de Jacob, de los 12 hijos, ¿quién es el que más Kibud Abaem hizo? Vamos a ver, Reubén le cambió la cama. Y el papá no lo perdonó hasta el último día. Fue la despedida del papá antes de morir. Dijo, eras mi primogénito y por haberte metido en lo más sagrado que tengo, perdiste, ¿verdad o no? Shimón y Leví, también guerrilleros a los 12 años, destruyeron una ciudad y le complicaron la vida política a Jacob. Todos los vecinos estaban en contra de Jacob porque dos bárbaros, dos hijos de 12 años, acabaron con una ciudad. Jacob se los reclamó antes de morir. Yehudá, Isahar, Zebulún, Dan, a todos le provocaron al papá la peor angustia de su vida. La peor. Jacob tuvo muchas angustias, muchas cosas feas.
Probablemente la peor que tuvo fue la violación de su hija Dinah. Sin embargo, ninguna fue tan grave como la ausencia de Yosef, 22 años. ¿Quién la provocó esa ausencia? ¿Por qué? ¿Por qué fue la más grave de todas? Porque aparte de todo, Jacob bajó de su nivel espiritual. Debido a la angustia que le provocó eso, Jacob perdió la Shejina. Y no hay peor tragedia para un patriarca que Dios no habla con él. ¿Y por qué Hashem no habla con él? Porque está triste. ¿Y por qué está triste? Porque por la ausencia de su hijo Yosef. ¿Quién provocó todo ese sufrimiento al padre? Los hermanos que lo vendieron. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quisiéramos calificar a los tribus, a los 12 hijos de Jacob, ¿por qué puntaje le damos en Kibud Azahem? Muy bajo, muy bajo, extremadamente bajo. Hacer sufrir tanto al papá. Yosef, los primeros 17 años, era hijo jabruta de su papá. ¿Saben qué es jabruta? Compañero de estudio del papá. El papá desde los 6 años estudiaba con él todos los días 7 u 8 horas y le pasaba todos los secretos de la Torah que él sabía, se los enseñaba a su hijo Yosef. De Israel a Ares Yosef de Kuní. Se separó de él después que se encontraron 17 años que vivieron en Egipto. Yosef, el rey de Egipto, ministro de Economía, y dice el pasuk, Vaijalkel Yosef alimentó a su papá con sus hijos y nietos. 17 años Yosef mantuvo a toda la familia. ¿Era orgullo para el papá o no era orgullo? No hubo un hijo. ¿Le falló en una Yosef a su papá? No hubo una. Cuando el papá le dijo, ve a ver qué están haciendo tus hermanos, era riesgo, era peligro, porque sabía Yosef que los hermanos le tienen coraje. Dijo, papá me pidió que vaya, voy. Yosef es el más destacado de los 12 hermanos en Kibud Azahem. Por si es poco, ¿por qué Jacob sufrió tanto esos 22 años? Que la ausencia de Yosef, dice la Gemara, ¿para qué? Para hacer la contraparte de lo que él hizo sufrir la ausencia de su papá cuando él se ausentó. Como él se ausentó de su papá 22 años y le faltó él a su papá 22 años, ahora tu hijo más querido te va a faltar 22 años. Quiere decir que Yosef expió la falta de Kibud Azahem que tuvo Jacob con su ausencia de 22 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Yosef lleva la bandera de la contraparte de esa. Porque toda la fuerza de esa es porque él respetó a su papá. La debilidad de Jacob es porque le faltó a su papá 22 años. ¿Quién repuso eso? Lo repuso Yosef con los 22 años de ausencia y le costó caro a Yosef. Estuvo 10 años en la cárcel, 12 años en el calabozo, 12 años eso se dice fácil. Shabbat, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, Rosh Chodesh, 12 años en el calabozo. ¿Para qué? Para que su papá haga acaparar por lo que le hizo a sus padres. ¿Qué culpa tiene Jalito? ¿Por qué? Bueno, todo tiene su cuenta, no vamos a entrar en esa pregunta. Pero él fue el que aportó para expiar la falta que su papá le faltó a su abuelo. ¿Estamos de acuerdo? Además, él fue de los 12 hijos el que más respetó a su papá. Por eso la única forma de enfrentar a esa es Yosef y su descendencia. Escuchen bien esto, Rabotai. Escuchen bien esto. Esav vive gracias al Kibud Azahem. Y la única fuerza de enfrentarlo y darle el golpe final es alguien que sobrepase a Esav en Kibud Azahem. Dice la Gemara de Masechet Kiddushin. Dice la Gemara de Masechet Kiddushin. Escuchen esto. ¿Dónde está la Gemara chiquita? Aquí, mira, la pedí aquí. No, aquí está. Dice la Gemara, le preguntaron los alumnos a Rabbi Eliezer, es el 5.º mandamiento que vamos a leer en la Torah la semana que entra, el 5.º mandamiento. Kabet, Abija, Betimeja, Alemania, el Juniameja. Shalú, estoy leyendo Kiddushin, hoja 31. Shalú et Rabbi Eliezer, Amar Abidama, Shalú et Rabbi Eliezer, Adejan Kibud Azahem. ¿Hasta dónde llega la mitzvah de Kibud Azahem? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde uno tiene que respetar a su padre y a su madre? Amar Lahem le dijo Rabbi Eliezer, Seurhu, vayan y aprendan, Ma'asa Obed Kohabim Echad de Aviv de Ashkelon. Lo que le hizo un goy a su papá,
en Ashkelon, el sur de Israel. ¿Y cómo se llamaba ese goy? Dama ben Netina Shemo. Se llamaba Dama ben Netina. Era un goy. Vayan y aprendan de él hasta dónde llega el respeto a los padres. ¿Qué pasó? Dice, una vez, Bikshu Hachamim, Pamajá Bikshu Hachamim Parkematia Beshishim Ribot Bajar. Los Hachamim vinieron a comprar una mercancía, necesitaban algo para el Bet HaMikdash, con varias 600,000 monedas. Y ellos, la madre de Tiná, tenían ese negocio, ella y su padre se dedicaban a esto. Y vinieron los Hachamim a comprar, y le dijo, no los puedo atender porque las llaves del negocio, vaya mafteaj, la llave de la caja fuerte, Munach, Tahat Merashotav Shelaviv, está abajo del cojín de papá y papá está descansando. Y no lo voy a despertar para hacer una venta de $600,000. Velocia, y no lo despertó. En otra ocasión, vinieron a comprar las piedras del efod, las piedras de diamantes para el Cohen Gadol, del segundo Bet HaMikdash, y tampoco lo despertó. ¿Qué hace que hizo Hashem? Al próximo año le dio recompensa a este gol, y le nació en su ganado una vaca roja. Vaca roja hubo 10 en la historia nada más. Y necesitaban la vaca roja para purificar a los impuros. No de parar más, vinieron los hajamim y le dijeron, ¿cuánto quieres por ella? Les dijo a ellos, yo sé que lo que yo les pida ustedes me van a dar. Porque yo sé que ustedes la necesitan. Para mí no vale nada. Y para ustedes vale muchísimo. Sin embargo, yo no les voy a extorsionar. Solamente les voy a pedir lo que perdí de ganar en el negocio el año pasado, cuando tenía la llave de papá debajo. Yo sé, nada más eso les voy a pedir y así fue. Tenía la pregunta de muchos años atrás, que este Rabbi Eliezer quiere traernos ejemplo del goy, quiere alabar a los goyim, cómo respetan a sus padres. Pero la verdad me choca. Aparte, no es costumbre del Jajamín en el Talmud de alabar a los goyim. No es costumbre. Incluso hay cierta prohibición. Hay una Gemara que dice, prohibido decir qué bueno es este goy, porque corres peligro de asimilación, corres peligro de otras cosas. No se lo tejonen, muy bien. ¿Y cómo acá esto no es lo tejonen? Es decir, ¿quieren saber cómo se respeta al padre? Aprendan de este goy. Ay. Tengo una respuesta de hace 15 años en un cassette que se llama Por hacer algo bueno jamás perderás. Está ahí esa respuesta. El que la quiera que la escuche. El que quiere, ahora estaba escuchando. El que quiera que la escuche con ese cassette, lo debe pasar la aduana la primera vez que viajaba a Venezuela. Venía yo con muchos cassettes y libros, me querían cobrar impuestos, le dije, le regalo este. Vio el título y dice, por hacer algo bueno jamás perderás. Así estaba. Era de casualidad, de casualidad, me dejó pasar. Rabotay, ¿qué quieren los hajamim alabar aquí a un goy? Ay, los hajamim quieren preparar a los alumnos del Ram Malek de la última generación, que sepan que los goyim viven gracias a esta mitzvah, y la única forma de protegernos de ellos es que Yehudí lo supere. ¿Están escuchando que Hidush? Que sepas que si te estamos enfrentando ahora a Esav, es por este problema. Porque en eso ellos sobresalen. Y hasta el día que nosotros sobresalgamos a ellos, traemos al Mashiach. Si es revolucionario o no es revolucionario. Todos creen que con Pérez Shirá van a traer al Mashiach, o con Segulot, encendiendo velas y haciendo miles de cosas. Acá está la clave, descendencia de Yosef. Descendencia de Yosef. La bandera de Yosef, Kibud Abael. Era la bandera de esa y Yosef se la roba. Yosef lo supera. Rabotai. Baruch Hashem. ¿Cuál? Contéstelo del gol, porque la respuesta es muy buena. ¿Por qué se aprende del gol? Ya contesté. La otra, aquella vez, esa es otra. Esa es otra respuesta. Esa está muy buena. Pero hoy no quiero despistar a la gente del mensaje principal de hoy. Te quieren decir los jajamín que sepas que ellos viven gracias a esta mitzvah, y hasta que no lo superemos, no vamos a poder contra ellos. Entonces, ¿de qué manera se va a superar? Dos maneras. Una, que los goyim vayan dejando la mitzvah de Kibud Abayim, que Baruch Hashem cada vez la están dejando más.
Sí, pero Baruch Hashem está ayudando a Internet y toda la corrupción mundial está ayudando a que cada día se respete menos a los mayores y menos a los padres. Y nosotros también, si iríamos con la corriente, tendríamos que seguir también en esta decadencia. Pero nosotros, como tenemos los 10 mandamientos, y tenemos a Jajam Shaul Malech, y tenemos a los Rabanim que dan conferencias, no podemos dejar la mitzvah de Kibud Abayim, porque aunque el mundo cree que respetar a los padres es una tontería, porque son viejos atrasados y antiguos que no saben ni agarrar un iPhone, no saben, le das un iPhone a tu abuela y no saben ni de qué estás hablando. Así dice, la abuela, digo, abuela, ¿ok? Un ejemplo, sí, esa es la educación de la nueva generación. ¿Qué tanto respeto a los mayores, a los anteriores, son antiguos, no tienen idea de las cosas nuevas que hay? Cualquier problema consultamos en Google. Google. Entonces, Rabotay, nosotros llegamos el Shabbat próximo al templo y escuchamos los 10 mandamientos. Y se estremecen las paredes del Knis cuando el Jajam Shaul Malech lee la Torah aquí. Los 10 mandamientos dice, Kabel et abija betimeja, de María y Julia meja. ¿Quieres tener larga vida hasta el final de la historia? ¿Quieres sobrevivir al final de la historia? Aquí tienes la clave. Que los goyim se debiliten en esta mitzvah, que Baruch Hashem está sucediendo, pero con la condición que nosotros seamos cada día superiores en esta mitzvah. Rabotay, ¿por qué? Esto lo dijo un jajam, impresionante lo que van a escuchar, ya estoy terminando. Esto lo dijo un rab en la Keilah de Shuvah Israel el viernes en la noche, en una de las hay en 11, en la calle Ecuador, que conoce por ahí. Y la persona que me lo está contando, él lo escuchó de él. ¿Por qué lo dijo? Porque hay una situación que la mayoría de los ancianos que fundaron esta comunidad, que uno de ellos es mi papá, Sheikh, están en una situación de una vejez difícil. Uno en silla de ruedas, otro con demencia, otros difícil, y los hijos, los descendientes, están sufriendo mucho sobrellevar esta situación. Que antes no se escuchaba mucho, pero casi todos mis amigos tienen el problema que yo tengo, el problema, la mitzvah, el zehut, que tenemos a un papá con dificultades de salud, que parece que ya es algo crónico e irreversible, y queremos que Hashem le dé larga vida, pero no está disfrutando nada de la vida, ni él ni los alrededor. Y está costando mucho dinero. Y muchos viajes, y dejar familia, y dejar conferencias, y dejar las actividades. Y es la mitzvah de Kibud Abayim. Entonces este jajam dijo, que sepan ustedes, ¿por qué hace 50 años se escuchaba esto? Me dijo mi mamá, Shetikhe, la trajimos de Argentina para distraerla un poco, porque necesitaba eso, está acá ahora. Nos dijo, ayer desayunamos juntos, dice, ¿por qué se está escuchando ahora esto más que hace 50 años? Porque hace 50 años la medicina no estaba tan avanzada. Y la gente se enfermaba y se moría más rápido. Si no fuera por la medicina avanzada que hay hoy, mi papá no estaría vivo ahora. Entonces, ahora, ¿pero por qué Hashem hizo? Y así es, las expectativas de vida han subido en un 20 o un 30% a través de la medicina. Incluso los jubilados en Estados Unidos tuvieron la jubilación de 60 a 65 años. Si antes le daban jubilación a los 60, lo tuvieron porque la gente vive más. ¿Y por qué? Dijo este jajam. ¿Sabes por qué? Porque como ahora estamos en la recta final de la historia, y el último enfrentamiento es con la última guerra, va a ser contra Amalek, como fue la primera, y Amalek es descendiente de Esab, y Esab se entrega en manos de la descendencia de Yosef, y la fuerza de Yosef es el Kibud Abayim que hizo. Se necesita mandar muchos kilos, muchas toneladas de Kibud Abayim al cielo para esperar la guerra final. Por eso Hashem está haciendo tantos padres que aparentemente es una carga a los hijos, y los hijos tienen que enfrentar este reto, y Hashem se lo manda a la gente que sabe el valor de estas cosas, porque el pueblo de Israel necesita la protección contra Gog y Magog, contra la última guerra de la historia. Y la protección es descendencia de Esab, descendencia de Yosef, y Yosef es Kibud Abayim.
¿Es revolucionario o no revolucionario? Espérense un poquito. Y por si es poco, 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 ay, está preguntando bien la señora, ahorita vamos a tratar de dar una respuesta para los que no tienen padre, que ya se puede estar en otro mundo. Y por si es poco, mi hermano en la plática que teníamos ayer, y yo comenté esto en el desayuno con mi mamá, y mi mamá dijo esto de las expectativas de vida que han crecido, ¿sí? Mi hermano agregó algo. Toda esta gente que fundó la Kehilá de Shuvah Israel en Argentina, es el primer movimiento de ballet Teshuvah de Latinoamérica de hace 70 años. Es más, antes que exista la moda de Teshuvah, los primeros. Y era muy raro y muy difícil. Todos eran halevis tradicionales que abren la tienda en Shabbat, pero van al templo. La tienda está enfrente al templo. Se sale de la tienda y va a escuchar el templo. Así era, ¿sí se acuerdan? No, así era Buenos Aires, el 11. ¿Conoce el 11? La mayoría de las tiendas son de Yehudim, abiertas en Shabbat. Y los dueños están en el Knis. Era una mentalidad muy tradicional. Vino un rabino ashkenazí de Hungría, de Grimberg se llamaba. Entonces entró a estudiar, vio un grupo de muchachos estudiando, le vinieron a hacer unas consultas, se encariñaron con él, y lo demás es historia. Para poder formar esta Kehilá, tuvo que revelar a los hijos contra los padres. Porque dijo, decía, papá, si tú abres el negocio en Shabbat, yo no puedo tomar tu vino del Kiddush. Así es la verdad. Un mejor del Shabbat toca el vino. Si el vino no está hervido, es necio. Entonces dijo, papá, yo no puedo tomar tu vino del Kiddush. Y así otras cosas más. Eso provocó un corte de los hijos con los padres. Yo jamás en mi vida cené en casa de mi abuelito Jajam Shahud Malek, que era Jajam Shahud Malek, que daba clases a niños desde los 18 años. Mi abuelo era Moel y Shohet y Toquea, pero yo nunca cené en su casa, porque el Bishul Goya no se cuidaba al 100%, la Yijira a veces cocinaba, había cosas que no sabían, que en Halab no existían, el problema no existía. Pero ahí sí, Halab Goy, se tomaba leche de Goy, entonces yo no podía comer nada. Cuando iba a casa de mi abuela a visitarla el viernes en la tarde, me decía, prueba este pastelito, lo hizo tu mamá. Porque si no me decía, lo hizo tu mamá, no lo puedo probar. ¿Correcto o no correcto? No soy quien para juzgar. Pero hubo una falta de kibud Abahem, justificada como la de Jacob. Jacob estuvo 22 años fuera de su papá. Él ha justificado, pero no dejó de ser que le faltó a su papá. Y lo tuvo que pagar con la ausencia de Yosef. Dice, por eso esta Kehilá están padeciendo, los hijos están expiando los pecados de los padres, que tienen que esmerarse en Kibud Abahem, el doble de lo normal, para cubrir el Kibud Abahem que los padres no pudieron hacer. Qué fuerte que está. Mis abuelos nunca me vieron a mí, a Shaul Malek. El abuelo Shaul Malek no vio cenar a su nieto en su mesa jamás en su vida, porque era la línea que llevaba el rabino que fundó este movimiento. La Morán Villan dice que no le gusta, pero probablemente si no hubiera sido esto, usted no tuviera ahorita conferencia. Sí, pues yo soy fabricante de camisas, como salieron otros que no fueron con esta línea. Probablemente un muy buen fabricante de camisas y muy buen comerciante, valse de acá y todo, pero no habría conferencia, no habría tantos títulos. Todo tiene su causa de ser, su razón de ser, pero hay que expiar, hay que pagar. Todo se tiene que pagar. Los hijos estamos pagando la falta de Kibud Abahem de los padres en la época pre-mesiánica, antes que llegue el Mashiach, para poder enfrentar a esta, la última guerra mundial. Esta Kehilá de Shuvah Israel es de lo más puro que hay en el mundo, yo les digo eso lo que estoy hablando, de lo más puro que hay en el mundo, esta comunidad. Yo supongo que son los más aptos para recibir al Mashiach, pero tienen este problema para poder enfrentar a la última guerra, que hay una falta de Kibud Abahem masiva, generalizada, que la están pagando los hijos. ¿Cómo la están pagando? No castigados, haciendo demasiado Kibud Abahem, esforzándose demasiado en cosas que no eran, antes no se acostumbraba, que antes no existían. Y eso, entonces Rabotay, cuando la persona tiene una oportunidad de atender a sus padres en situaciones difíciles, cuando los padres ya no son, no es que yo pensaba que iba a ser aquí, iba cada viernes a casa de mi mamá, iba a comer roti hamburg,
Que eso es Kibud Abaem. Ir a probar los platos favoritos de mamá. Eso no es, eso es un Kibud Abaem disfrazado. Tú vas porque te gusta ir a casa de mamá. Te gusta ir a casa, te gusta verte con tus hermanos, el encuentro familiar. El Kibud Abaem es cuando cuesta, cuando es difícil. Mi papá, Shihye, tuvo a su suegra viuda 20 años en su casa. Mi abuela vivió con nosotros 20 años. En un departamento de 80 metros cuadrados, una familia de 8 hijos. Éramos 2 hermanas, y 13 mujeres y 5 varones. Y la recámara más grande se le daba a las mujeres porque dormía la abuela con ellas. Y yo y mis hermanos, 5 hermanos, dormíamos en una recámara, sin exagerar, de 6 metros cuadrados. 5 hermanos. Para que la abuela duerma más cómoda en la habitación más grande del departamento con las otras 2 hermanas. 20 años, suegra viuda, viviendo en casa del yerno. Y jamás vimos una discusión. Jamás vimos una falta de respeto. Jamás. Mi papá no sabía, mi papá le daba pena decir de Martami, no sabía decir Martami. Mi papá no sabía decir Martami. Y no sabía cómo decirla, nunca le dijo Martani, era penoso, y le decía señora, o no le decía que, no sabía cómo decir, pero siempre con mucho respeto, como que tenía a Moshe Rabbeinu en la casa, así trataban a la abuela. De ahí salen esos hijos, así explica mi mamá. El Kibud Abaem está comprobado. Cuanto más difícil es, cuanto más entregado es recompensado con intereses de los intereses. No tiene límites. Y la Gemara dice, Mejabdo Bejayab, Mejabdo Bemoto. La persona puede respetar a sus padres en vida y puede respetarlos en muerte. ¿Cómo respeta la muerte después de 120 años? ¿Cómo? No haciendo un hereye, una deuda. Eso es bueno. Pero ¿cómo lo respeta? Siendo orgullo de ellos. Que digan, este es Eben fulano, hijo de fulano. Y él puede estar ahí arriba y cada vez que aquí abajo dice, mire, este es hijo de fulano, en el tamaño el papá lo suben de categoría y le aplauden. Dice, ahí está tu hijo. Eso es, por eso la persona tiene que tener mucho cuidado. El tema de Kibud Abaem que vamos a leer en la Torah la próxima semana, el 5º mandamiento, no es como ustedes piensan, no es fácil, no es como creen. La Gemara dice, una de las formas de respetar al padre y a la madre es lo hizo de Bará, prohibido contradecirlos. Prohibido contradecir. ¿Qué es contradecir? Si papá dice hace calor, o mamá dice hace calor, y el hijo o la hija dice no tanto, eso es faltar a Kibud Abaem. Y si el papá y mamá dicen hace mucho calor, y el hijo o la hija dice sí papá, tiene razón, hace mucho calor, falta de respeto. ¿Por qué a papá le tienes que dar la razón? ¿Quién eres tú para darle la razón a papá? ¿Quién te crees? Tú le vas a... ¿Y entonces qué hay que hacer? Cuando papá dice hace calor, ¿qué hay que hacer? Te abro la ventana, te traigo un refresco, te prendo el aire. Solamente puedes responder consecuencia de lo que estás diciendo. Ni aprobar, ni reprobar. Porque él no necesita de tu aprobación. ¿Dónde hay? Yo le dije a los muchachos que estudian conmigo, dije, es muy difícil que un hijo trabaje de socio con su papá en el negocio. Todos los días discuten. Papá dice, vamos a hacer así. El hijo dice, no, papá, estás equivocado. Me dice, ¿qué hago si papá de veras se está equivocando y va a hacer un mal negocio? Que mandas al tío que le diga. Si tío, mi papá está por hacer una inversión mala, yo no se lo puedo decir porque soy su hijo. Por favor. Yo estudiaba Jabrutá con el Jajam Yudá de Shelita, mi maestro. Tuve de justo estudiar con él 3 años privado en su oficina, abajo de la casa. Un día estaba cansado, se subió a descansar a su casa y me dijo, por favor, a las 5 de la tarde, sube a despertarme para que sigamos estudiando. Yo me quedé ahí en la oficina repasando, subo, toco, me atiende su hijo Jacob, que ahora es un jajá muy grande, que está en el cóctel, famoso, que es cabalista. Me atiende, él era un muchachito de 15 y 6 años. Le digo, por favor, despierta, tu papá me pidió que lo despierte a las 5. Dice, yo no lo puedo despertar. Me dice, pero me pidió, y dice, a mí no me pidió. Digo, ¿no me crees? Dice, sí te creo, pero yo soy hijo. Si quieres entrar tú y despierta, dice, ¿cómo yo voy a la recámara a despertar? Dice, yo no lo, olvídate, mi hijo, yo no lo despierto. Con eso no juego. Kibud Abaem.
Kibul Abaim tenemos que saber, es mucho más de lo que pensamos. Yo no sé, estoy tratando en mi casa, no he logrado todavía. Pero eso que el hijo le dice, mamá, pásame la coca. ¿Qué es tu higiene? ¿Qué es pásame la coca? ¿Qué es eso? Mamá, ¿me compras el pescado? Vas al mercado, ¿me compras el pescado? Es una falta de respeto total. ¡Total! Pedirle a la mamá que te haga un servicio. Es la que... Entonces, ¿pero qué pasa si tu mamá te dice, voy a ir al mercado, ¿qué te traigo? ¿Qué tiene que decir la hija o el hijo? No, decir, mamá, me da mucha pena, ¿cómo tú me vas a traer? Mi mamá dice, no, con gusto, es un gusto para mí. Ahí sí, pero hasta ahí nomás. De ahí hablar a la mamá, mamá, me traes esto, mamá, me haces el otro. Es muy delicado el tema, muy delicado el tema. Y cuanto más delicado es, Rabotai, Belín Eder, si usted me lo pide, voy a hacer 3 conferencias de Alajot de Kibul Abaim, de estudiar, porque cuanto más esmerados estemos en esto, estamos más preparados para recibir al Mashiach, si quiero, y me da de amén.